Si en una conversación entre conocedores del béisbol en Dominicana salen a relucir los nombres de Michael Lenoa, Nomar Mazara, Nelson Gómez, Starling Heredia, es posible que de inmediato se mencione el tema de que un bono grande no es garantía de que será un buen pelotero en las grandes ligas. Si en la charla alguno supera los 40 años, como es mi caso, le puede agregar combustible a ese tema con otros prospectos como Josepan Benhart, Ricardo Arámbole, Fernando Martínez, Eduardo Salcedo, Ángel Villalona o Philip Castillo. Si ese diálogo lo sostuviera un grupo de venezolanos, tendrían munición con los casos de Jackson Melián, Jesús Montero, Adis Portillo y Jason Irizarry, por solo citar a 4. Ese pelotero que falla en cumplir esas enormes expectativas que habían en torno a él, tiene que vivir el resto de su vida con esa carga, sin importar si la salud le falló o si su entorno no estuvo a la altura para darle el apoyo que necesitaba. Pero esa imagen de que el bono grande no es garantía de que será un buen pelotero es una que los datos grandes desmontan. Es la razón por la que los equipos continúan haciendo grandes apuestas. La proporción de jugadores que reciben un buen dinero, que alcanzan las grandes ligas y que destacan, es mucho más alta de aquellos que reciben menos. Pero si en esos conversatorios se mencionan a Donovan Tate, a Tyler Kolek, a Austin Beck o a Jay Groom, es probable que ni quisqueyanos ni bolivarianos lo recuerden. Y es que sí, señores, si bien es cierto que de ese sorteo aficionado de los Estados Unidos, donde los jugadores llegan más acabados, donde hay más información de ello y donde se suele inundar sus cuentas en dólares, en esos que son tomados en las primeras rondas, también hay muchos casos que fallan, que no alcanzan las expectativas y eso no desincentiva a los equipos a seguir apostando. Donovan Tate fue la tercera selección del sorteo de 2009. San Diego le dio un bono de 6,7 millones al jardinero nacido en Georgia en 1990. Pero una hernia, la torcedura de un hombro, la rotura de la mandíbula y el abuso de sustancias se interpusieron en el camino y en 2015 fue dejado libre sin siquiera alcanzar AAA en 6 temporadas. Ese mismo año en Dominicana se firmó a Miguel Sanó y a Gary Sánchez por poco más de 3 millones de dólares. Ambos jugadores, si bien no han sido las superestrellas que se vislumbraba, sí han llegado al All-Star, han tenido temporadas de más de 30 cuadrangulares y han estado activos en la temporada 2024. Ni decir de José Ramírez, que ese año firmó por un bono pequeño y miren qué pelotero ha sido en las grandes ligas. Tyler Kolek era un derecho texano que en el high school tocaba las 102 millas por hora. Se inscribió en el sorteo sin pasar por la universidad. Los Marlins lo tomaron como el segundo pick de ese draft de 2014 y le dieron un bono de 6 millones. En 2016 se sometió a la cirugía Tommy Jones, que lo limitó a casi 24 meses, pero tras su regreso nunca fue ese lanzador que prometía y en 2020 se retiró, con solo 25 años, sin tampoco llegar a AA. Austin Beck es un jardinero al que Oakland tomó en el sexto pick de la primera ronda del draft de 2017 y le depositó en su cuenta 5,3 millones de dólares. Sin embargo, tras 6 temporadas en los circuitos menores con una línea ofensiva de 252, 303, 384 en 384 partidos, al finalizar 2023 fue dejado libre y firmó con los Dodgers sin grandes pretensiones. Entre los sorteos de 2009 y 2019 se entregaron 658 bonos de 7 dígitos. De ese grupo hubo 223 que no llegaron a las grandes ligas hasta 2023 si tomamos como vara de medir ese primer paso
aunque el retorno de una inversión de ese tipo se mide con la producción y la longevidad que alcance en el máximo circuito. Hablamos de casi el 34% de ellos, es decir, uno de cada tres. Tome en cuenta que ese pelotero firmado a partir de los 18 años, que es la edad mínima en la Unión Americana, los equipos tienen un máximo de 4 años para desarrollarlos antes de exponerse a perderlo en el sorteo de regla 5. Es un jugador que es reclutado con una edad más avanzada, más desarrollado que ese prospecto latinoamericano que lo hace a partir de los 16 años. De hecho, es a partir de 2021 cuando esos latinoamericanos pueden jugar su primera temporada el mismo año que firman. Estemos claros, esta lista nos dice que hubo 435 jugadores que sí llegaron a la MLB. Hablamos, señores, del 66%, y ese grupo a 2023 ya había aportado 2.141 victorias sobre nivel reemplazo, una media de 4.9 WAR cuando al grueso le queda mucha gasolina en el tanque. Para hacer una comparación, tomé los bonos millonarios entregados a prospectos dominicanos entre 2009 y 2018, considerando los 5 años que tiene un equipo para desarrollar un pelotero que firma antes de los 18. En el tramo se entregaron 95 bonos de al menos 1 millón. De ellos, 25 ya se graduaron. Hablamos del 26%. Hay un 74% que o no ha llegado o no llegará. El riesgo es mayor en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque usted firma un pelotero a una edad más temprana. Los datos vistos con el dron nos dicen que sí, que en Estados Unidos también hay grandes bonos que fracasan. Lo que ocurre es que la diferencia es más que el doble de los que llegan con relación al mercado latinoamericano. Cuando hay una discusión entre lo que se invierte en América Latina, que es el grueso del mercado internacional, y lo que se destina al draft en Estados Unidos, los equipos de las grandes ligas presentan esa data, donde demuestran que aquella inversión, si bien es más alta, tiene una retribución mucho más garantizada. Los jugadores tomados entre 2005 y 2014 en la primera ronda, ya para 2020 un 71% había llegado a la MLB y ese grupo había acumulado el más alto WAR por fase elegidos con una media de 6.3. Las primeras 2 rondas del draft es el equivalente a lo que se entrega a los mejores prospectos en América Latina, que son unos 60 a 80 por temporada. El gráfico muestra cómo ese número baja según la ronda, lo que fortalece la efectividad de los reportes de escuchas. Son números abrumadores si se compara con el caso dominicano, donde esos jugadores que han firmado por bonos de 7 dígitos es un 26% el número que ha llegado a la MLB. Hasta 2019 se entregaron 131 bonos de millones y de ellos 32 llegaron a la MLB hasta 2024, un porcentaje de un 24,4%. Es menos de la mitad cuando se compara con la primera ronda del sorteo de los Estados Unidos. Un pelotero que se firma con 16 años es proyección. Un pelotero que se firma con 20 años es más que proyección. Ya ese físico ha madurado más jugando en una liga de alto nivel como es la NCAA. Eso que justifica que a esos jugadores del sorteo se le pague mucho más dinero. Es bueno entender que el pelotero que se firma con 20 años, ya con 2 temporadas de NCAA o con 3 campañas a los 21 años, es más una realidad que una promesa, comparada con ese jugador reclutado a los 16 años en América Latina, que tiene que pasar por un proceso de aprendizaje del idioma, integración, demostrar, llevar ese talento al siguiente nivel. Allí se está firmando un producto más terminado, algo parecido a lo que ocurría cuando se firmaban a esos jugadores cubanos
que venían con experiencia del béisbol internacional y de la Serie Nacional. Es un jugador más hecho. Es una de las razones por las cuales muchos entienden que un sorteo internacional podría permitir que más jugadores dominicanos, venezolanos, mexicanos, colombianos puedan firmar aún con mayor edad. ¿Por qué? Porque serán productos más terminados, jugadores más listos para tener un impacto más rápido en las grandes ligas, que conllevaría una menor inversión para los equipos en la etapa formativa.